Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Hoy damos gracias a Dios. Permite que veamos un nuevo día de su creación. Te tendemos un caluroso saludo a ti, a tus familiares, a todos tus relativos. Hoy queremos reflexionar un poco sobre el redil del buen pastor. En este caso vamos a reflexionar sobre la iglesia como redil espiritual. Un poquito, vamos a leer en Juan 10, 1 hasta el 6, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que le decía. Como decía, vamos a hablar un poco del redil del buen pastor, en este caso, la iglesia como redil espiritual. Comparar las funciones de la iglesia con la de un redil, es una cosa muy apropiada. En vista de que tanto Jehová como Jesús asumen en la Biblia el papel de pastor. Salmo 23, y en Juan 10, si lo sigue leyendo, ahí va a ver que asumen el papel de pastor. En otra parte, Dios ve a su pueblo como un rebaño. Jeremías 31, 10. Los creyentes también han asumido siempre el lugar de ovejas, porque pueblo suyo somos y oveja de su prado. Salmo 103. La figura del redil es lo más cercano a la función de protección, cuidado y reposo que la iglesia puede brindarle a todo aquel que se ha acogido a Cristo Jesús como el buen pastor. En Medio Oriente, el redil era muy simple: una pared de piedras, tal vez de 3 metros de altura, y una abertura que servía de puerta. Los pastores de las aldeas conducían a sus ovejas al redil al anochecer y dejaban que el portero hiciera guardia. En la mañana, cada pastor llegaba a sus ovejas, llamaba a sus ovejas, las cuales reconocían la voz de su pastor y salían del redil. El portero, que era uno de los pastores, dormía a la entrada del redil y en realidad se convertía en la puerta. Nada ni nadie podía entrar o salir del redil sin pasar sobre el pastor. Jesús dijo: yo soy la puerta. Por lo tanto, vigila a las ovejas al entrar y salir. Los pastores falsos y extraños, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar al rebaño de alguna manera solapada, no por la puerta. Pero las ovejas no lo reconocen ni le siguen. Hay un contraste aquí entre los asalariados y quienes no le importan las ovejas. Y Jesucristo es el buen pastor. Los asalariados huyen cuando el enemigo viene, pero Cristo voluntariamente da su vida por las ovejas. Cristo, como el buen pastor, dio su vida en la cruz. Como el gran pastor, cuida a las ovejas, Salmo 23. Y como el pastor principal, vendrá otra vez en gloria por sus ovejas, Salmo 24. Las otras ovejas
son los gentiles que no se hallaban dentro del redil judío. Jesús debe traerlas y la hará mediante su voz, su palabra, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Era común en la Palestina del tiempo de Jesús que un hombre hacendado tuviera un corral grande cerca de su casa, o al lado de la casa que se encargaba de cuidar dicho lugar. En estos corrales comunitarios se alojaban varios rebaños con sus respectivos pastores. Cada tarde el pastor llevaba a su rebaño y lo entregaba al cuidador. A la mañana siguiente él venía y la llamaba con algún sonido peculiar que todas reconocían, o mencionando el nombre de cada oveja. Esto permitía que los demás rebaños que se alojaban en el mismo sitio no fueran alborotados. El primer señalamiento de Jesús tiene que ver con el cuidado que el portero debía tener para detectar a cualquiera que intentara entrar en el redil por otro lado. Tan pronto como se viera alguien tratando de subir por otra parte, el cuidador sabría que se trataba de un ladrón y salteador. En cambio, el que entraba por la puerta era bien recibido por el portero y obtenía accesos al redil o al aprisco, de donde sacaba solamente a sus ovejas, las cuales conocían su voz. Siguiendo el plan interpretativo de la demás parábola del reino y la iglesia, podemos decir que el dueño del redil es el Padre, el pastor es Jesús, el redil es la iglesia, las ovejas somos nosotros y el ladrón es Satanás. A manera de tensión, los pastores del redil representan a los pastores que Dios está llamando para que cuiden de los creyentes. En primer lugar, la profecía del extraño se aplica a Satanás. Este adversario de Dios y de la criatura humana siempre ha querido inmiscuirse en las relaciones del hombre con Dios para estorbarla. Recordemos lo que hizo contra Job cuando se presentó entre los hijos de Dios y los ángeles. Job 1:6. Según el apóstol Pablo, este ladrón y salteador se disfraza a veces como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Otra posible aplicación recae sobre los maestros del judaísmo, los falsos profetas que siempre trataban de meterse a la iglesia y engañar a los cristianos. En la actualidad existen muchos falsos maestros y sistemas fraudulentos que tratan de engañar a las ovejas, especialmente las menos ejercitadas en oír la voz de Dios. Las ovejas son todo lo que han nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esto oyen la voz del Señor, la distinguen de la voz de los extraños y siguen obedientemente a su pastor divino. La voz extraña no confunde a los verdaderos hijos de Dios. Así es como los creyentes se niegan a seguir enseñanzas falsas, porque al compararla con la palabra de Dios les resultan inaceptables. Por otro lado, aprendemos aquí que si un creyente no conoce la sana doctrina y carece de un entendimiento claro de la Escritura, fácilmente puede ser engañado. De ahí la urgencia de que los pastores y maestros cristianos hagan todo lo posible por impartir una enseñanza clara y consistente. Es peligroso mantener a la iglesia a base de argumentos humanos.
músicas alegres, programas religiosos sin una formación bíblica fundamental. Los que no reconocen la voz de Dios pueden ser atraídos por voces extrañas de doctrinas erróneas. Amado hermano, que esta reflexión sea para que nosotros afinemos nuestros oídos y podamos escuchar más la voz de Dios, distinguir la voz del buen pastor que nos llama en medio de muchas ovejas, distinguir la voz del buen pastor de la voz de los pastores falsos que andan por ahí, que llama la escritura que son ladrones y salteadores, que también entran por otro lugar, que no entran por la puerta. Hoy es motivo para reflexionar. Es motivo para reflexionar, hermano. Es motivo para reflexionar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu hoy con el tema el redil del buen pastor, en este caso la iglesia como redil espiritual. La iglesia es el redil donde vamos, pero nosotros somos las ovejas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no queremos cerrar esta sesión sin antes darte la oportunidad a ti de pertenecer al redil, de pertenecer al rebaño. Si no pertenece al rebaño o al redil, en este caso a la iglesia, hoy puede pertenecer. Hoy es tu oportunidad. Perdón, hermano. Recuerda que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado del presente, tu pecado del pasado y tu pecado del futuro. No importa lo que tú hayas cometido, cuán grande sea tu pecado, aunque tu pecado, como dice el escritor de Isaías, fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy tú puedes pertenecer al redil. Así que levanta tu mano y repite conmigo esta corta oración. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que vaya a una de las iglesias más cercanas y te congregue en ese lugar. También queremos orar por ti. Si estás enfermo, pon tu mano en tu parte afectada y oraremos por ti. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese hermano, esa hermana, ese amigo, esa amiga que están a través de la internet mirando este video. No sé qué tipo de enfermedad tienen, pero para ti, Padre, todo es posible. Tú eres el autor de nuestra vida y tú eres el diseñador de nuestra vida, el arquitecto por excelencia. Tú mandaste a Jesucristo morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados y a cargar con todas nuestras enfermedades. Así que, confiando en tu palabra, te ruego, Dios, que tú envíes un ejército de ángeles y tú vayas sanando donde quiera que haya un enfermo con su mano en su parte afectada, ya sea del SIDA, del cáncer, del COVID que anda por ahí. Señor, te pedimos, Dios, que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te rogamos, Dios, que la voluntad tuya sea hecha en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con el tema el redil del buen pastor, la iglesia como redil. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día. Dios te bendiga.